La tortura como método de investigación, el patrón identificado al momento de documentar los casos. Comienza con la detención arbitraria de las personas sin orden judicial y sin que haya existido flagrancia. Estas detenciones son generalmente llevadas a cabo de manera violenta por policías o militares, en algunos casos vestidos de civiles u encapuchados. Los detenidos son subidos a un vehículo y trasladados a instalaciones de las fuerzas de seguridad, muchas veces a cuarteles militares, o lugares irregulares o aislados sin recibir información sobre los motivos de su detención. Una vez en dicho lugar, los detenidos son víctimas de tortura y amenazas para conseguir que se confiesen algún crimen mediante coerción. Los abusos también suelen ocurrir durante los traslados de las personas en los vehículos en los cuales fueron obligados a subir. A continuación presentaremos algunos testimonios de las personas que han sido víctimas de tortura. Presento a Daniela Maya, que narra la tortura que sufrieron 5 jóvenes por parte de la Policía Federal aquí en Ciudad Juárez en el año 2010. Buenos días. Mi nombre es Daniela Maya Martínez. Soy hermano de Rogelio Maya Martínez. Les daré un breve testimonio de la manera tan cruel en que fueron torturados Rogelio Maya Martínez, Noé Fuentes Xavier, Ricardo González Lomelí y los hermanos Gustavo y Víctor Martínez Rentería. La tortura fue por parte de la Policía Federal. El día 11 de agosto del 2010, como a las 7 de la tarde, fueron detenidos por agentes de la Policía Federal allá por la Avenida de las Torres, cerca de la Avenida de las Torres. Ellos andaban juntos porque iban a recoger unos electrodomésticos de la casa de Ricardo y iban a dejar víveres a la casa del niño de Gustavo, pañales, leche. Precisamente la casa donde iban a dejar estos víveres es donde la Policía Federal les hace una primera revisión. En esta primera revisión, los federales, pues, lógicamente ellos no traían nada, no les encuentran nada, pero los dejan ir, o sea, se van de ahí los federales, porque los vecinos empiezan a salir y empiezan a ver la revisión, hay muchos testigos. Una calle después de que los muchachos se fueron de ahí, los federales los esperaban para volverlos a detener y llevárselos. 36 horas después de que los federales se los llevaron, aparecieron el viernes 13, ellos desaparecieron, se los llevaron el 11, y el viernes 13 por la mañana aparecieron a nivel nacional en un canal de televisión, presentados como, una presentación espectacular que hacía Luis Cárdenas Palomino, diciendo que formaban parte de un grupo delictivo, habían participado en extorsión, habían participado en secuestro, habían participado en la muerte de 2 federales, y lo más impactante es que los acusaban de haber participado en el coche bomba, que había pasado más o menos como un mes antes de su detención. Que sus reportes de inteligencia habían revelado que estos muchachos actuaban con suma violencia y que eran un grupo sumamente peligroso. A partir de ese momento, nosotros las familias, para nosotros todo fue confusión, fue coraje, fue ira, porque pues, no la creíamos, ¿verdad? Los acabamos de ver 3 días antes, normalmente en la casa, y 3 días después los mirábamos en la televisión presentados como si fueran unos viles delincuentes. Hicimos lo que nos correspondía, pusimos nuestra denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudimos al canal de televisión en donde pasaron la noticia, y desmentimos en vivo lo que Luis Cárdenas Palomino había dicho de ellos. Recuerdo que el reportero que nos estaba entrevistando nos decía que tuviéramos mucho cuidado, porque los policías federales eran unos desgraciados que nos podían hacer daño a nosotros. Ese mismo día, ya por la madrugada,
estoy hablando ya del sábado, porque recibí la llamada de mi hermano. Lo primero que me dice él al contestar yo el teléfono es que saque a su familia de la casa, que me lleve a su esposa y a sus hijos, porque los federales iban a ir por ella, que sacara a mi madre y a mi hermana, y que me las llevara, que las escondiera porque los federales lo habían amenazado, que si no firmaba unos papeles, iban a venir por ellos, pues a Juárez, que ya les querían ubicar, ya sabían dónde vivían y todo eso. Me logró decir que estaba en Lacedo, en la avenida Reforma en la Ciudad de México, y se cortó de llamada. Nosotros empezamos a organizar el viaje para poder acudir a la Ciudad de México. Ya para el lunes 16 ya estábamos en la Ciudad de México. Después de negarnos ahí en Lacedo todo el día que estaban los muchachos ahí, ya por la tarde yo logré hablar pues, con el Ministerio Público, que era el encargado en ese momento de llevar el caso de los muchachos. Él me entregó el pase de entrada para entrar a verlo al centro de arraigo ahí en la colonia de Austeres en la Ciudad de México. Y sí me dijo que sí, venían muy golpeados, que de hecho el domingo, un día antes, tuvieron que tenerlos internados en la Torre Médica en la Ciudad de México, porque en el centro de arraigo no los pudieron recibir así. Tenían miedo de que alguno de ellos se les muriera. Entonces, por eso los tuvieron hospitalizados. Después de 6 días de que mi hermano se lo llevaron los federales, logré verlo en el centro de arraigo. Yo comento mucho que la imagen que yo tengo de mi hermano de ese día, pues es algo que no voy a poder olvidarla, porque mirarlo a él, que venía custodiado por 2 marines, casi cargándolo porque no podía caminar, él cojeaba. Es algo que es muy difícil olvidar. Lo que hace, igual que en el teléfono, lo primero que hace es preguntarle por su esposa. Llorando me dice que si ya la saqué de la casa, que si ya escondí a mi mamá, que si ya escondí a mi hermana. Me dice, ya lo hiciste, ¿verdad, Carmen? Ya lo hiciste. Dijo, mira, todo está bien, tu esposa está ahorita aquí afuera esperando otra vez. Yo quiero que me digas qué fue lo que pasó. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Con miedo y todo se logra levantar la camisa y le veo yo los piquetes que traía en el estómago. Moretones en todo lo que le cubría su pecho. Entonces me dice que esos piquetes los hicieron con un libro, o sea, mirando un libro y picándole para saber dónde le iban a picar y dónde no dañarle algún órgano y que se fuera a desangrar, ¿vale? Los torturaron a todos juntos, por separado, pero siempre los torturaron cerca, a no más de 2 o 3 metros, para que pudieran escuchar los gritos de uno y de otro, y supieran lo que le estaban haciendo a cada uno de ellos. 2 de ellos fueron violados con el rifle, el AR-15 que usan los policías federales. 2 de ellos fueron violados con el rifle. A Gustavo y a Víctor, que son hermanos, a uno enfrente de él, a Gustavo, lo pusieron y enfrente de él estaban torturando a su hermano, para que de esta manera él pudiera ver lo que le estaba pasando a su hermano y pudiera decir todo lo que ellos querían. A mi hermano le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, la clásica tortura que todos vemos en televisión, en las películas, la toalla mojada, agua, le metieron palillos de dientes en las uñas, lo sacaron a pasear a un baldío y ahí tronaban los rifles, tronaban las armas y así calientes, después de tronarlas, las ponían en sus genitales, lo encañonaban, le metieron una pistola en la boca, en fin, todo con tal de que ellos declararan lo que ya estaba escrito en un papel, en una cartulina. Les tomaron un video a Rogelio y a Noé, donde los ponen a decir que ellos son líderes, que ellos entrenaban a sicarias, los ponen a decir cómo detonaban el coche bomba,
Pero todo eso ya está escrito. O sea, mi hermano está declarando enfrente de una cámara y enfrente está la cartulina, donde ya estaba escrito lo que tenía que decir. Cada vez que él se equivocaba, cortaban y le daban sus golpes para que supiera lo que tenía que decir. Fue muy doloroso para nosotros ver todo lo que nos habían hecho, con tal de cubrir la ineficiencia que tenían los agentes federales en aquel entonces. Los 5 se conocían desde niños, sabíamos todo uno de otros, todos nos conocemos desde que éramos niños. Lo único que faltaba era torturarlos y hacerlos firmar papeles para poder hacerlos culpables. La confesión ya fabricada ellos ya la tenían. Nada más era cuestión de encontrar a 5 personas que dieran con el perfil y condenarlos, ¿verdad? Y hacerlos culpables. Después de todo esto, los federales se atrevieron todavía a amenazarnos a nosotros, las familias. Nos amenazaron de tal manera que hasta la fecha la señora Antonia, mamá de Gustavo y Víctor, tiene medidas cautelares con las cuales pues, está retirada. A ella le hablaron por teléfono diciéndole que si no se callaba de lo que estábamos haciendo, porque nosotros exhibimos a la Policía Federal en los medios, pusimos una denuncia en la PGR, a ella le hablaron para decirle que se callara porque si no le iban a cruzar la boca. Entonces, debido a eso ya tiene algunas medidas cautelares. A raíz de todo esto que ha pasado ya más de 2 años y medio, hay una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde ratifica la tortura por medio de la aplicación del Protocolo de Estambul. De igual manera, por parte del colectivo contra la tortura y la impunidad, se aplicó el peritaje independiente, donde también se confirma que fueron torturados. Ellos ya llevan 2 años y medio detenidos. 3 de ellos están en el Perote de Veracruz, un penal de separación de Veracruz, y 2 de ellos están en Tepic, y el caso lo manejan en Guadalajara. O sea, por eso nos damos cuenta que el gobierno lo que quería en ese entonces era mermar la defensa de los muchachos. Nos ponen por separado, ponen el caso en otro lado, y por esto mermaban la defensa de los muchachos, para no tener el uso suficiente, que no podemos hacer tantos movimientos. Por último, solo quiero decirles, el año pasado, el sexenio pasado, fue de miles de muertos, fue de miles desaparecidos. Y por ellos, desgraciadamente, ya no podemos hacer nada más que llorarles y esperar que los desaparecidos lleguen a aparecer. Pero hay muertos en vida, que están encerrados en una cárcel, que fueron torturados y que nos hicieron confesar a lo que ellos hicieron para poder cubrir la ineficiencia del Estado. Por ellos todavía podemos hacer algo, ¿verdad? Que es denunciar y contar las historias de estas personas, porque hasta que uno no pasa por este tipo de situaciones es cuando en verdad se interesa por lo que son los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos el testimonio de Daniela Mayer. A continuación, presento al señor Juan Ignacio Figueroa, que darán testimonio de 4 jóvenes, de los cuales 3 son sus hijos. Ellos fueron torturados por agentes ministeriales aquí en Ciudad Juárez. Buenos días, mi nombre es Juan Ignacio Figueroa, padre de Juan Antonio de 22 años, Jesús Iván de 18 y Luis Adrián de 14 años. También hablaré en esta ocasión del caso de Misael Frascos, de 18 años, de edad, amigo de mis hijos. El 18 de enero de 2012, aproximadamente a las 2 p.m., Juan Antonio salió de mi casa ubicado en la calle Paseo del Peral, 4315, del fraccionamiento del Vergel, para realizar una llamada telefónica a su esposa desde un teléfono público que se encontraba a una cuadra.
En ese lugar arribó una camioneta tipo van blanca y un carro negro tipo sedán pertenecientes a la Policía Ministerial de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, zona norte. De la camioneta blanca bajaron 3 hombres encapuchados con armas largas diciéndoles groserías y golpeándolo con el arma en la cabeza. Lo subieron a la camioneta diciéndole que era de la línea y que lo iban a matar, cuestionándolo para quién trabajaba. Él les respondió que no sabía de lo que estaban hablando, que se dirigía a su trabajo, que estaba a punto de comunicarse con su esposa. Lo subieron en la camioneta y ahí lo empezaron a golpear en diferentes maneras, amenazándolo de muerte, diciéndole que si no cooperaba lo iban a tirar en el camino real encobijado. Le colocaron una bolsa negra en la cabeza, lo golpearon en el estómago con un marro negro. Uno de los sujetos le colocó una pistola en la boca amenazándolo con matarlo. Aproximadamente a las 7 de la tarde llegaron los agentes referidos a mi casa. En ese momento ya nos encontrábamos todos ahí. También estaban otros familiares, entre los cuales habían varios menores de edad. Irrumpieron en la casa ordenándoles a todos que se tiraran al piso, que no se movieran, incluyendo a los menores de edad, y sacaron a la fuerza a mis otros 2 hijos, Jesús Iván de 18 y Luis Adrián de 14. Junto con ellos se llevaron una computadora personal que se encontraba sobre un escritorio y las llaves de la casa que se encontraban en la cocina, en un esquinero. Los subieron a la camioneta donde traían a Juan Antonio, insultándolos, diciéndoles a la familia que se los llevaban por ser unas lacras, que deberían de estar agradecidos que deberían de estar agradecidos porque se los estaban quitando de encima, que los llevarían a la PGR. Nunca nos mostraron ninguna orden judicial para detenerlos, solo los sacaron de mi domicilio golpeándolos y amenazándolos a toda la familia. Las amenazas constantes para mis hijos y para Misael eran que nos traían a nosotros, sus padres, en el otro carro atrás de ellos, si no se culpaban de que ellos eran de una banda de extorsionadores. La tortura que todos los muchachos recibieron fue muy fuerte. Lo que mis hijos me contaron, que lo más fuerte fue escuchar la tortura que le hacían a sus hermanos, así como a su amigo y compañero de juego. En repetidas ocasiones le colocaron la pistola en la cabeza, bolsas de plástico en su cabeza, hasta quedar sin aire, golpes en la cabeza. Mi hijo Jesús Iván perdió el audio de su oído, y así pudiera mencionar toda la tortura infligida a los muchachos. Desde el día de la detención a la fecha, en diversas ocasiones se han presentado actos o hostigamientos por parte de los agentes de la Policía Ministerial, tanto a mi familia como a los de Misael. Nos hemos cambiado de domicilio por temor a seguir siendo hostigados. También la organización Paso del Norte, que actualmente lleva la defensa penal del caso, ha sufrido de hostigamientos. Se han presentado posterior acciones muy concretas de defensa donde se han denunciado penal y públicamente la tortura de la que han sido víctimas mis hijos y Misael. Termino diciendo que nadie tiene el derecho de destruir hogares. Unámonos para que esto no siga pasando, denunciemos la tortura. Gracias. Me decían que mis hermanos Juan, Luis y Misael, que ellos me habían dicho que yo era el que los obligaba a trabajar, y dijeron que ellos ya se pusieron en mi contra, que yo ya les había dicho la verdad y me dijeron que yo los obligaba a trabajar, que yo les pagaba, que ellos eran los halcones y los que cobraban y que yo los esperaba en la casa con el dinero. Entonces que ya ellos nos repartíamos. Entonces me decían también que yo les echara la culpa a ellos, que yo me podía quitar la culpa echándoselas a ellos, diciendo que ellos eran los que me ayudaban.
Él es Jesús Iván, joven de 18 años, se dedicaba a trabajar en un car wash, joven responsable que contribuía a la economía del hogar. Él es el segundo hijo de los 3. Y ahí estuvieron pasando algunos testimonios a la hora que el señor Juan Ignacio narraba la tortura sufrida a sus 3 hijos y su compañero de juego, Misael.